El sol caía como una bofetada de fuego sobre el polvo levantado por la camioneta vieja. El motor resoplaba, una bestia cansada en el vasto silencio del rancho. Elías viró hacia el camino de tierra que serpenteaba entre nopales secos y mezquites retorcidos. Cada día era igual, despertar antes que el sol, trabajar la tierra ingrata, lidiar con el ganado terco, cenar solo, dormir solo. El rancho era su reino, un reino despoblado y polvoriento, herencia de generaciones de hombres silenciosos. Él, a sus 40 y tantos, era el último. La soledad no era una elección, era una condición, pegada a él como el polvo a sus botas. Se había acostumbrado a la conversación muda con el viento, al juicio impasible del cielo estrellado. Su corazón, creía, se había secado, encogido a un tamaño apenas funcional, latiendo solo lo suficiente para mantener el cuerpo en marcha. Esa tarde, algo rompió la monotonía. A medio kilómetro de la casa principal, donde el cerco de alambre de púa se extendía como una cicatriz a través del paisaje, vio una figura. Al principio pensó que era ganado atrapado, una res tonta enredada en el alambre. Pero al acercarse, el motor tosiendo en protesta, distinguió formas humanas. Dos figuras. Una de pie, la otra atada. Detuvo la camioneta bruscamente, el polvo envolviéndolo en una nube ocre. El hombre que estaba de pie, un tipo flaco con una gorra de béisbol sucia, se dio la vuelta. Su rostro era una máscara de resentimiento y apuro. A sus pies, arrodillada, con las manos fuertemente sujetas al poste del cerco con una soga basta, estaba una muchacha. Su cabello oscuro le cubría el rostro inclinado. Llevaba ropa desgastada, cubiertas de polvo y tierra. ¡Qué demonios! La voz de Elías era ronca por el desuso y la sorpresa. Bajó de la camioneta, sus movimientos cautelosos, la mano instintivamente buscando el rifle que siempre llevaba en la cabina, aunque no lo sacó. El hombre flaco dio un paso adelante. «Es la chamaca», dijo, con una voz chillona y desagradable. «Mi hija. Ya no la quiero». Elías sintió que el aire se le atascaba en los pulmones. ¿Que no la quieres? ¿Y la atas como si fuera una bestia? Me da problemas, gruñó el hombre. Dice que no me va a obedecer más. Se cree muy lista. Le dije que si se salía con la suya, la iba a dejar donde nadie la encontrara. Aquí está. Que aprenda. Sus ojos, pequeños y brillantes, recorrían el rancho como si midieran su desolación. Nadie viene por aquí. Se joderá. O alguien la encuentra y es su problema ahora. La muchacha, al escuchar la voz de su padre, se estremeció pero no levantó la cabeza. Elías notó una delgadez alarmante en sus hombros, la tensión en el cuello mientras forcejeaba inútilmente contra las ataduras. No puedes hacer eso, dijo Elías, la incredulidad luchando con una rabia fría que empezaba a ascenderle por la garganta. Es tu hija. Ya no, espetó el hombre. Tiene 16. Dice que es grande. Pues que se las arregle. Usted la vio. Ya es su problema. Si la suelta, se la quita de encima. Si no, se queda ahí hasta que los coyotes o el sol la limpien. No me importa. Escupió en el suelo. Solo quería asegurarme de que alguien supiera que no se perdió. Que la dejé. Y que no la busquen por mí. Elías sintió un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura exterior. La crueldad en las palabras, la indiferencia en la postura del hombre. Era como mirar a un agujero negro. El hombre flaco se subió a un coche destartalado que Elías no había notado al principio, escondido tras una loma. El motor rugió y el coche dio media vuelta bruscamente, levantando aún más polvo, y se alejó a toda velocidad por el camino que había traído, sin mirar atrás. Elías se quedó inmóvil por un momento, solo el sonido del viento y la camioneta que seguía encendida rompiendo el silencio. Se acercó despacio al cerco. La muchacha seguía arrodillada, encorvada. Elías pudo ver que sus brazos estaban entumecidos, sus dedos pálidos por la presión de la soga. Se arrodilló junto a ella. «Hola», dijo, su voz intentando ser suave, aunque sonó áspera en sus propios oídos. «Soy Elías». «¿Cómo te llamas?» Ella levantó la cabeza. Sus ojos eran grandes y de un color indefinido, verdes o grises, rodeados de ojeras. Había miedo en ellos, pero también una chispa de desafío, de rabia contenida. Su rostro, cubierto de polvo, era extrañamente hermoso, con pómulos marcados y labios partidos. «No importa», susurró.
Su voz era apenas audible, rasposa por la sequedad. «Si importa», replicó Elías con firmeza. «Toda persona tiene un nombre». Guardó silencio un momento, como si dudara. Luego, muy bajo, dijo, «Ana». Ana. Un nombre simple, pero que sonó como una campana en el silencio del desierto. Elías sacó su navaja de bolsillo, la hoja brillando al sol. «Te voy a soltar», dijo. «No te haré daño». Los ojos de Ana se abrieron ligeramente, una mezcla de sorpresa y cautela. Elías cortó la soga gruesa. Los nudos estaban apretados, pero la hoja estaba afilada. En un par de cortes, los brazos de Ana quedaron libres. Se los frotó, con muecas de dolor. Había marcas rojas y profundas en sus muñecas. «Gracias», dijo en voz baja, todavía sin mirarlo directamente a los ojos. «Levántate», dijo Elías. Le tendió una mano. Después de un momento de vacilación, ella la tomó. Su mano era sorprendentemente fuerte para lo delgada que era. Se puso de pie con dificultad, tambaleándose. Estaba mucho más sucia de lo que parecía de lejos, su ropa rota en varios lugares. «¿Tienes hambre, verdad?», preguntó Elías, aunque era una pregunta tonta. Cualquiera atado a un cerco en el desierto por un tiempo indefinido tendría hambre y sed. Ana asintió, bajando la mirada de nuevo. «Ven conmigo», dijo Elías. «Tengo agua y comida en la casa». No parecía haber una elección real para ella. Su padre la había abandonado en medio de la nada. Él era su única opción, por aterradora que pudiera parecerle. Caminó hacia la camioneta, cojeando ligeramente, la rigidez aún en sus miembros. Elías la siguió de cerca, observando cada uno de sus movimientos. Había una fragilidad evidente en ella, pero también una resistencia silenciosa. El viaje de regreso a la casa fue en silencio. Elías no sabía qué decir. ¿Qué le dices a una muchacha de 16 años que acaba de ser abandonada por su propio padre? ¿Le preguntas por qué? ¿Le dices que todo estará bien? Ninguna de las opciones parecía correcta o suficiente. Ana miraba por la ventana, el paisaje desolado reflejándose en sus ojos. La casa de Elías era pequeña y funcional. Unas pocas habitaciones, muebles básicos y una limpieza espartana. No había nada superfluo, nada que indicara calidez o compañía. Era la casa de un hombre solo que vivía para trabajar. «Pasa», dijo Elías, abriéndole la puerta. Ella entró con cautela, sus ojos grandes escaneando el interior. El aire era fresco y olía a tierra y a café viejo. «Siéntate donde quieras», dijo Elías. «Voy a buscar agua». Fue a la cocina y llenó un vaso grande con agua fresca del grifo. Cuando regresó, Ana estaba de pie en medio de la sala, sin atreverse a sentarse. Le ofreció el vaso. Ella lo tomó con ambas manos y bebió con avidez, el agua chorreándole por la barbilla. Era una imagen de pura necesidad, de sed acuciante. Cuando terminó, tomó aire profundamente. «Gracias», repitió, un poco más fuerte esta vez. «Hay más si quieres», dijo Elías. «Y puedes usar el baño si necesitas lavarte un poco». Ana asintió. Elías le señaló dónde estaba el baño. Entró y cerró la puerta suavemente. Elías se quedó en la sala, la quietud de la casa ahora cargada por la presencia de otra persona. Era extraño, casi perturbador. No había tenido a nadie en su casa en años, aparte de algún vendedor ambulante o el capataz de algún rancho vecino de paso. Mientras Ana estaba en el baño, Elías fue a la cocina a preparar algo de comida. No tenía mucho, solo lo básico, frijoles, tortillas, algo de carne seca, huevos. Hizo unos huevos revueltos con tortillas, algo simple pero sustancioso. Puso un plato para ella y otro para él en la pequeña mesa de la cocina. Ana salió del baño. Se había mojado la cara y las manos, y se había peinado el cabello con los dedos. Parecía un poco menos demacrada, pero la fatiga y el miedo seguían presentes en su rostro. «Hice algo de comer», dijo Elías, indicando la mesa. Ella vaciló por un momento, luego se acercó y se sentó con cuidado. Elías se sentó frente a ella. Empezaron a comer en silencio. Ana comía despacio al principio, luego con más prisa, como si temiera que le quitaran el plato. Elías la observaba discretamente. Notó las cicatrices viejas en sus brazos, finas líneas que contaban historias no contadas. «¿Tu padre te hacía eso a menudo?», preguntó Elías, incapaz de contener la pregunta. Ana detuvo la masticación.
Levantó los ojos y lo miró fijamente. Por primera vez, Elías sintió la profundidad de la tristeza y la rabia que ella ocultaba. Cosas peores, dijo con la voz baja y dura. Esto fue su castigo final por irme. ¿Te fuiste?, preguntó Elías. Sí, respondió ella, volviendo a bajar la mirada a su plato. Hace una semana. Fui a la ciudad. Pensé que podría encontrar trabajo, un lugar donde vivir. Pero es difícil cuando no tienes nada. Me encontraron. Y él me trajo de vuelta para esto. Lo siento, dijo Elías, sintiendo una oleada de impotencia. No tiene por qué sentirlo, dijo Ana. No es su culpa. Terminaron de comer. Elías se levantó para recoger los platos. Puedes quedarte aquí esta noche, dijo. Tengo un catre extra en el almacén. Lo puedo preparar. Gracias, dijo Ana. El alivio era palpable en su voz. Mientras Elías buscaba el catre y la ropa de cama, Ana se quedó en la sala, de pie junto a la ventana, mirando el atardecer pintando el desierto de tonos dorados y violetas. Era una escena de belleza brutal, como ella misma. Preparó el catre en una pequeña habitación que usaba para guardar herramientas viejas y cosas que no tenían otro lugar. No era lujoso, pero estaba limpio. Puso sábanas limpias y una manta. Aquí puedes dormir, le dijo a Ana. No es mucho, pero estarás segura. Ana entró en la pequeña habitación. Tocó la manta con los dedos, como si no pudiera creer que tuviera un lugar para descansar. Gracias de nuevo, dijo, esta vez con una sinceridad abrumadora. De verdad. Pensé que iba a morir ahí fuera. No ibas a morir, dijo Elías con más seguridad de la que sentía. La verdad era que, si él no la hubiera visto, las posibilidades de supervivencia de una muchacha de 16 años sola y atada en el desierto eran escasas. Descansa, dijo Elías. Mañana veremos qué hacemos. Ana asintió. Elías salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí, dándole la privacidad que claramente necesitaba. Esa noche, Elías no pudo dormir bien. El silencio habitual de la casa estaba roto por el sonido suave de la respiración de otra persona. Se encontraba escuchando, atento a cualquier ruido, a cualquier señal de que Ana estaba bien. Pensó en su padre, en la crueldad despiadada que lo había llevado a abandonar a su hija de esa manera. Pensó en Ana, en la mirada en sus ojos, en la historia de dolor que escondía. ¿Qué debía hacer con ella? No podía simplemente echarla de vuelta a la carretera. Tampoco podía mantenerla allí indefinidamente. La ley, si es que se enteraba, tendría algo que decir. ¿Y si su padre la buscaba? Aunque había dicho que no lo haría, Elías no confiaba en él. A la mañana siguiente, el sol ya estaba alto cuando Elías se levantó. Fue a la cocina y puso café. Se sorprendió al encontrar a Ana sentada a la mesa, mirándolo con ojos curiosos. Se había lavado la cara de nuevo y parecía un poco menos exhausta. Buenos días, dijo Elías, un poco torpe. Buenos días, respondió ella. ¿Dormiste bien?, preguntó. Sí, dijo Ana. Mejor de lo que dormí en mucho tiempo. Elías le sirvió una taza de café, aunque dudó si una muchacha de 16 debía tomarlo. Ella lo aceptó con gratitud. Mientras tomaban café, Elías sintió la necesidad de hablar. Tenemos que pensar qué vas a hacer, Ana, dijo. No puedes quedarte aquí para siempre. Lo sé, dijo ella, su mirada nublándose de nuevo. No tengo a dónde ir. Mi padre no me recibirá. No tengo familia. No tengo dinero. No tengo nada. Elías la observó. Había una vulnerabilidad inmensa en su confesión. Puedes quedarte unos días, dijo. Mientras pensamos. Puedes ayudarme con algunas cosas pequeñas aquí en el rancho. No es mucho trabajo, pero... Haré lo que sea, dijo Ana con urgencia. Lo que sea. No me eche, por favor. La desesperación en su voz le llegó a Elías. Suspiró. No te voy a echar. No ahora. Te abandonaron una vez, no voy a ser yo quien lo haga de nuevo. Pero tenemos que ser cuidadosos. Si alguien se entera de que estás aquí. Entiendo, dijo Ana. Me esconderé. No saldré cuando haya alguien. Haré lo que diga. Elías asintió. Era un riesgo, pero no podía dejarla a su suerte.
Durante los días siguientes, Ana se adaptó a la vida tranquila y solitaria del rancho. Ayudaba a Elías con las tareas domésticas, limpiaba, cocinaba la poca comida que tenían, mantenía la casa ordenada. No se quejaba, trabajaba en silencio pero eficientemente. Elías la observaba. Vio que era inteligente, rápida para aprender, y tenía una fortaleza interior que desmentía su apariencia frágil. Por las tardes, después del trabajo, se sentaban en el porche. Elías fumaba un cigarrillo, Ana miraba el horizonte infinito. Poco a poco, ella empezó a hablar. Contó fragmentos de su vida, una infancia marcada por la dureza y la negligencia, un padre que era violento y ausente a partes iguales, una madre que se fue cuando ella era muy pequeña y a la que apenas recordaba. Habló de su intento de escape a la ciudad, de las dificultades que encontró, de la decepción al ser encontrada y devuelta. Elías la escuchaba, ofreciendo pocas palabras, pero su presencia era un ancla para ella. Él, a cambio, empezó a sentir que el muro que había construido alrededor de su corazón empezaba a resquebrajarse. La risa ocasional de Ana, suave y un poco ronca, el sonido de sus pasos por la casa, su simple presencia, rompían el silencio opresor. Se dio cuenta de que la soledad, a la que creía acostumbrado, en realidad pesaba, y la compañía de Ana, inesperada y precaria, era un bálsamo. Una tarde, mientras reparaban una cerca, Elías notó que Ana se movía con dificultad. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, solo. Me duelen las muñecas, dijo ella, frotándoselas. Las marcas rojas se habían convertido en moratones violáceos. Elías sintió de nuevo la rabia por lo que su padre le había hecho. Vamos a la casa, dijo. Tengo algo para eso. En la casa, buscó en su botiquín básico y encontró una pomada para golpes. Se sentó junto a Ana en el porche. Dame, dijo. Ana extendió los brazos. Elías tomó sus muñecas con cuidado, sintiendo la delgadez bajo sus dedos. Aplicó la pomada suavemente, masajeando la piel magullada. Era la primera vez que la tocaba intencionadamente, más allá de tenderle una mano al principio. Sintió una conexión extraña, una corriente sutil, al tocar su piel. Ana cerró los ojos, respirando despacio. Gracias, susurró. Elías no dijo nada, concentrado en su tarea. El sol se ponía, pintando el cielo con colores intensos. El rancho, por un momento, no pareció tan desolado. Los días se convirtieron en semanas. Ana se quedó. Se estableció una rutina, un ritmo compartido. Elías trabajaba en el exterior, Ana en la casa, y por las tardes compartían el silencio o conversaciones tranquilas. Elías empezó a notar cosas pequeñas, el modo en que Ana fruncía el ceño cuando se concentraba, la forma en que su cabello brillaba a la luz del sol, la resiliencia en sus ojos que antes solo mostraban miedo. Ella, a su vez, aprendió a leer el estado de ánimo de Elías en la tensión de sus hombros, en la forma en que apretaba la mandíbula. Vio la bondad escondida bajo su exterior áspero, la soledad que lo rodeaba como una capa. La dinámica entre ellos cambió sutilmente. Ya no era solo el protector y la protegida. Había respeto mutuo, una creciente confianza. Elías empezó a enseñarle cosas del rancho, cómo cuidar las gallinas, cómo diferenciar las plantas comestibles de las venenosas. Ana escuchaba atentamente, absorbiendo el conocimiento como una esponja. Pero el mundo exterior no podía ser ignorado para siempre. Un día, Elías tuvo que ir al pueblo a comprar provisiones. Quédate dentro, le dijo a Ana. No abras la puerta por nada ni por nadie. Si oyes un coche, escóndete. Ana asintió, la preocupación nublando su rostro. Ten cuidado, Elías, dijo. Él se detuvo en la puerta, sorprendido por su preocupación. Lo tendré, dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, la idea de que alguien se preocupara por él le calentó el pecho. El viaje al pueblo fue tenso. Elías se sentía inquieto, con la mente puesta en Ana. Compró lo que necesitaba rápidamente, evitando conversaciones innecesarias. Todos en el pueblo lo conocían como el ranchero solitario, el que casi nunca hablaba. No querían que nadie hiciera preguntas sobre si había alguien más en su casa. De regreso al rancho, sintió un alivio inmenso al ver la casa intacta. Entró llamando a Ana. Ella salió de la pequeña habitación, con los ojos aún ansiosos. Todo bien, dijo Elías, y la vio relajarse. Esa noche, mientras cenaban, Ana estaba más callada de lo normal. ¿Qué pasa?, preguntó Elías. Tengo miedo,
confesó Ana. Miedo de que mi padre venga a buscarme. O que alguien en el pueblo sepa. Y me lleven a algún lugar peor. No te voy a dejar, dijo Elías con firmeza. Mientras estés aquí, estás bajo mi techo y mi protección. ¿Por qué hace esto?, preguntó Ana, mirándolo directamente. Usted ni me conoce. Podría haberme dejado ahí. Elías la miró a los ojos. Eran profundos e inquisitivos. Porque nadie debería ser abandonado así, Ana. ¿Y por qué?, vaciló, buscando las palabras correctas. Porque me recuerdas a algo que creía perdido. Algo como la vida. Aquí, todo está muerto o muriendo. ¿Y tú? Tú eres vida. Sus palabras fueron un reconocimiento tácito de lo que Ana significaba para él, una interrupción en su desolación, un brote de esperanza. Ana lo escuchó, sus ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron. La cercanía forzada por la necesidad empezó a transformarse. Los momentos compartidos, los silencios cómodos, las miradas comprensivas. Una conexión profunda y compleja crecía entre ellos. Elías, que creía su corazón incapaz de sentir ternura, se encontraba preocupado por el bienestar de Ana, por su futuro. Ana, que había conocido solo la dureza, encontraba en Elías una seguridad y una bondad que nunca había imaginado. Una tarde, una tormenta de polvo se desató sobre el rancho. El cielo se volvió naranja y la arena azotaba la casa con furia. Tuvieron que cerrar todo y esperar dentro. La casa se sentía pequeña e íntima, el sonido del viento un rugido constante. Estaban sentados en la sala, Elías en su silla, Ana acurrucada en el catre de la habitación contigua, la puerta abierta. ¿Tienes miedo de las tormentas?, preguntó Elías. No de las tormentas, respondió Ana. De quedarme sola en ellas. Elías se levantó. Fue a la puerta de la pequeña habitación y se sentó en el suelo, apoyando la espalda en el marco de la puerta, de modo que Ana pudiera verlo desde el catre. No estás sola, dijo Elías. Ana lo miró. La oscuridad, filtrada por la tormenta, suavizaba los rasgos de Elías. Parecía menos áspero, más vulnerable. Gracias, dijo Ana, su voz un susurro. Se quedaron así durante un rato, el rugido de la tormenta afuera, la quietud compartida dentro. En ese momento, la línea entre protector y protegida, entre ranchero solitario y muchacha abandonada, se volvió más difusa. Eran dos almas solitarias encontrando refugio la una en la otra. El peligro acechaba, sin embargo. La noticia de la muchacha desaparecida se filtró por el pueblo. Aunque el padre no la buscaba, alguien notó su ausencia, la ausencia de la hija del flaco. Las autoridades, indolentes pero obligadas a actuar, empezaron a preguntar. Y el nombre de Elías, el vecino más cercano al lugar donde supuestamente había sido vista por última vez, surgió. Un día, mientras Elías estaba trabajando lejos de la casa, vio un coche desconocido acercarse. Era una patrulla del sheriff. El corazón se le heló. Corrió hacia la casa, pidiéndole a Ana que se escondiera. Esconde en el sótano, le dijo. Tenía un pequeño sótano para almacenar verduras y conservas, oscuro y polvoriento. No salgas por nada del mundo hasta que yo te diga. Ana, pálida, asintió y corrió hacia la trampilla escondida bajo una alfombra. Elías la cerró justo cuando la patrulla se detenía frente a la casa. Dos oficiales bajaron. Uno era el sheriff, un hombre corpulento y de pocas palabras. El otro era un ayudante más joven y observador. Elías, dijo el sheriff con una voz grave. ¿Ha visto algo raro por aquí últimamente? ¿Algún forastero? ¿Alguna muchacha sola? Elías sintió la tensión en cada músculo. Tenía que mentir. Tenía que protegerla. No, sheriff, dijo, intentando que su voz sonara natural. Nada fuera de lo común. Solo yo y el ganado. Dicen que vieron a la hija del flaco Ruiz cerca de aquí hace unas semanas, dijo el ayudante, sus ojos escaneando el porche, la puerta, las ventanas. Una muchacha de 16 años. Desapareció de su casa. No sé nada de eso, dijo Elías, manteniendo la mirada. Este rancho es grande y estoy solo la mayor parte del tiempo. Podría pasar un ejército y no me enteraría. Era una verdad a medias. El sheriff lo miró fijamente, tratando de leer algo en su rostro impasible. Bueno, si ve algo, infórmenos. Se dice que el padre la abandonó por aquí, cerca del cerco. Si eso es verdad, es un asunto serio.
Claro, sheriff, dijo Elías. Se quedaron un rato más, haciendo preguntas superficiales sobre el rancho, sobre el clima. Elías respondió con monosílabos, deseando que se fueran. Finalmente, parecieron satisfechos, o al menos sin pruebas de que él mintiera. Se subieron a la patrulla y se marcharon, dejando a Elías temblando ligeramente en el porche. Esperó hasta que el coche estuvo muy lejos antes de abrir la trampilla del sótano. Ana salió, cubierta de polvo, sus ojos llenos de miedo. ¿Se fueron?, preguntó. Sí, dijo Elías. Se fueron. Pero saben. Y van a seguir buscando. La visita de los oficiales cambió algo. La precariedad de la situación se hizo dolorosamente evidente. Ya no era solo un secreto compartido entre ellos, era un delito potencial. Albergar a una menor desaparecida, incluso si había sido abandonada, tenía consecuencias legales. La tensión en la casa aumentó. Ana se sentía culpable, una carga para Elías. Elías se sentía responsable por ella, pero también atrapado por la situación. Había momentos de duda, de preguntarse si había hecho lo correcto. Pero luego miraba a Ana, a su mirada asustada pero agradecida, y sabía que no podía haberla dejado atada a ese cerco. Una noche, Ana se acercó a Elías mientras él estaba sentado afuera, mirando las estrellas. La noche en el desierto era de una belleza fría y silenciosa. Elías, dijo Ana. Su voz era baja, cargada de emoción. Gracias por todo. De verdad. Usted me salvó. Hice lo que cualquiera con un poco de decencia habría hecho, murmuró Elías. No es cierto, dijo Ana con firmeza. Mi padre no lo hizo. Los de la ciudad a los que pedí ayuda no lo hicieron de verdad. Usted sí. Arriesga mucho por mí. Se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero su presencia era una calidez que Elías sentía profundamente. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Ana. Elías suspiró. ¿Qué quieres hacer tú, Ana? Quiero ser libre, dijo ella. Quiero poder ir a donde quiera, hacer lo que quiera, sin miedo. Sin que nadie me golpee, o me ate, o me diga que no valgo nada. Vales mucho, Ana, dijo Elías, volviéndose para mirarla. La luz de la luna iluminaba su perfil. No dejes que nadie te diga lo contrario. Hubo un silencio. La atmósfera entre ellos se hizo densa, cargada de emociones no dichas. Había una ternura profunda en la mirada de Elías, una admiración por la resistencia de Ana. Ana sentía por él una gratitud inmensa, que empezaba a mezclarse con algo más complejo, algo que la asustaba y la atraía a la vez. La edad era una barrera clara. Elías era un hombre maduro, ella apenas una muchacha en el umbral de la adultez. Pero las circunstancias, la soledad compartida, la protección y la dependencia, habían creado un vínculo inusual. El amor, esa fuerza transformadora de la que hablaban los libros viejos que Ana había leído, se manifestaba de formas extrañas en el desierto. No era el amor romántico y fácil de las canciones, sino algo forjado en el peligro, en la vulnerabilidad compartida, en la profunda necesidad de conexión humana. Para Elías, era un amor protector, sí, pero también la fascinación de ver florecer un espíritu que había sido pisoteado. Ana no era solo una responsabilidad, era una persona fascinante, con pensamientos y sentimientos complejos, con sueños y miedos. Se dio cuenta de que se había enamorado de su resiliencia, de su bondad a pesar de todo, de la luz que traía a su vida gris. Para Ana, Elías era el puerto seguro, el primer adulto que la había tratado con respeto y bondad. Vio más allá de su exterior rudo, vio al hombre solitario y herido que se escondía debajo. La gratitud se mezcló con admiración, y la admiración se convirtió en un afecto profundo y confuso. Sabía que lo que sentía no era simple, que era complicado y quizás prohibido, pero era lo más real que había sentido jamás. El peligro los acechaba cada día. Elías sabía que no podían seguir así por mucho tiempo. Necesitaban un plan. «Podrías irte», le dijo Elías una mañana. «Irte lejos. A otro estado, donde nadie te conozca. Te puedo dar algo de dinero, el poco que tengo ahorrado. Es arriesgado, pero podrías empezar de nuevo». Ana negó con la cabeza. «No quiero irme», dijo, su voz firme. «¿Y dejarlo solo? No. No puedes arriesgar tu libertad, tu futuro, por mí», dijo Elías. «Mi libertad. La tengo aquí, con usted»,
dijo Ana, y en sus ojos había una intensidad que hizo que a Elías le faltara el aliento. Afuera, no tengo nada. Nadie. Aquí, tengo a alguien. Tengo un hogar. Aunque sea prestado. Las palabras de Ana, tan simples y directas, golpearon a Elías en lo más profundo. Entendió que, al salvarla, también se había salvado a sí mismo de la prisión de su propia soledad. Entonces, tendremos que encontrar otra solución, dijo Elías, su mente trabajando. Algo que nos proteja a ambos. El tiempo se estaba agotando. Elías escuchó rumores en el pueblo. El padre de Ana, el flaco Ruiz, no había vuelto a aparecer, pero la gente seguía hablando de la muchacha desaparecida. La presión sobre el sheriff aumentaba. Una noche, mientras Elías estaba trabajando en el granero, escuchó el ladrido de los perros. Se puso en alerta. No esperaba a nadie. Salió del granero con cautela, con el rifle en la mano. Vio un coche acercándose lentamente por el camino de tierra. No era una patrulla. Era el coche destartalado del padre de Ana. Elías sintió una mezcla de rabia y temor. Se acercó a la casa. Ana susurró a través de la puerta cerrada. Es tu padre. Escóndete. Rápido. Ana, que estaba en la cocina, palideció al instante. Corrió al sótano sin dudarlo. Elías cerró la trampilla y se preparó. No iba a dejar que ese hombre se llevara a Ana de vuelta. No después de lo que le había hecho. El coche se detuvo frente a la casa. El flaco Ruiz bajó, con la misma gorra sucia, la misma expresión desagradable. Vaya, Elías, dijo, una sonrisa torcida en sus labios. Pensé que nadie te encontraría aquí. Pero resulta que eres más útil de lo que recordaba. ¿Qué quieres, Ruiz?, preguntó Elías, manteniendo el rifle a su lado, pero visible. Vengo por mi hija, dijo el flaco, sus ojos pequeños buscando en todas partes. ¿La tienes? La vi en el pueblo. Dijo que estabas con ella. Elías se sorprendió. ¿Ana había ido al pueblo? ¿Cuándo? Se dio cuenta de que ella había arriesgado salir para intentar resolver la situación por sí misma. Una mezcla de admiración y pánico le revolvió el estómago. No sé de qué hablas, dijo Elías con firmeza. No he visto a tu hija desde el día que la dejaste atada como un animal en mi cerco. El flaco Ruiz se rió, un sonido áspero y feo. No mientas, Elías. Sé que está aquí. Alguien en el pueblo la vio. Habló de ti. Dicen que eres un viejo pervertido que tiene a la muchacha escondida. La acusación golpeó a Elías como un puñetazo. Entendió el riesgo que había corrido Ana al intentar ayudar. Entendió cómo la gente del pueblo, siempre dispuesta a juzgar, había retorcido la situación. Y entendió que ahora, su reputación, o la falta de ella, se había convertido en un peligro. Nadie dice la verdad, dijo Elías, su voz baja y peligrosa. Tu hija estaba sufriendo. La solté. Y se fue. No te creo, dijo el flaco, dando un paso hacia el porche. Voy a entrar y buscarla. No vas a entrar, dijo Elías, levantando ligeramente el rifle. La luz del atardecer brillaba en el metal. Este es mi rancho. Y te dije que no sé dónde está tu hija. El flaco se detuvo. Vio la determinación en los ojos de Elías, la mano firme en el rifle. Dudó. Era un matón de boca, pero no un hombre valiente. Te arrepentirás de esto, Elías, siseó el flaco. Voy a decirle al sheriff que la tienes aquí. Que eres un secuestrador. Dile lo que quieras, dijo Elías. Pero si vuelves a poner un pie en mi propiedad, no responderé por lo que pase. El flaco Ruiz lo miró con odio, luego dio media vuelta y se subió a su coche. El motor volvió a rugir y se fue tan rápido como había llegado, el polvo detrás de él como una promesa de problemas futuros. Elías esperó hasta que el sonido del motor desapareció por completo. Luego fue a la trampilla del sótano y la abrió. Ana salió, su rostro pálido y asustado. Lo siento, Elías, susurró. Fui al pueblo. Quería decirle a alguien la verdad. Que usted me salvó. Que mi padre me abandonó. Pensé que así no le buscarían a usted. Pero no me creyeron. Dijeron cosas horribles. Elías la abrazó, torpemente al principio, luego con más fuerza. Sintió su cuerpo temblar. Tranquila, dijo. No es tu culpa.
La gente siempre creerá lo peor. Pero ahora él sabe que estoy aquí, dijo Ana, con lágrimas corriendo por su rostro. Y va a traer a la policía. Lo sé, dijo Elías, separándose de ella, pero manteniendo sus manos en sus hombros. Tenemos que irnos. La decisión fue repentina y drástica, nacida de la urgencia del peligro. Ya no podían quedarse. Si el flaco Ruiz informaba al sheriff, la casa sería registrada, Ana sería encontrada y probablemente enviada a algún lugar peor, mientras que Elías enfrentaría cargos. Empaca lo esencial, dijo Elías. Ropa, comida que podamos llevar. Agua. Lo que quepa en la camioneta. Ana asintió, secándose las lágrimas con la manga. La eficiencia regresó a ella ante la necesidad de actuar. En menos de una hora, habían preparado lo poco que tenían. Elías dejó una nota en la casa, un mensaje ambiguo para quien lo encontrara. No importaba ya. El rancho, su herencia, su prisión, quedaba atrás. Subieron a la camioneta. Elías puso el rifle a su lado. Ana se sentó a su lado, mirando la casa que había sido su refugio. ¿A dónde vamos?, preguntó. Lejos, dijo Elías. Donde nadie nos conozca. Donde tú puedas ser Ana, sin que nadie te persiga o te diga quién eres. Donde yo pueda ser. Quien sea que soy ahora. Arrancó el motor. Mientras se alejaban, Elías no miró atrás. Tenía los ojos fijos en el camino polvoriento que se extendía ante ellos, hacia el horizonte incierto. El viaje fue largo y arduo. Condujeron de noche, descansaron de día en lugares escondidos. Evitaron pueblos y carreteras principales. La camioneta era vieja y ruidosa, una desventaja, pero también familiar y confiable. Durante el viaje, la relación entre Elías y Ana siguió evolucionando. La urgencia del peligro y la intimidad forzada del viaje los unió aún más. Hablaban de sus sueños, de sus miedos. Ana descubrió la profundidad de la soledad de Elías, los años de resignación. Elías descubrió la resiliencia inquebrantable de Ana, la luz que se negaba a ser extinguida. Una noche, acamparon junto a un pequeño arroyo en medio de la nada. Hicieron una fogata pequeña y prepararon una comida simple. El silencio del desierto nocturno los envolvía, salpicado solo por el crepitar del fuego. Ana estaba sentada cerca de Elías, mirando las llamas. Elías, dijo. Cuando nos encontremos un lugar seguro. ¿Qué pasará? Elías lo había pensado. ¿Qué pasaría? No podían seguir juntos de la misma manera. La diferencia de edad, la situación. La sociedad no lo aceptaría. Encontraremos un lugar donde puedas estar a salvo, dijo Elías, evitando la mirada de Ana. Te ayudaré a empezar. Encontrar un trabajo, un lugar donde vivir. ¿Y usted?, preguntó Ana. Yo. Seguiré mi camino, dijo Elías. La idea de separarse de ella le dolía más de lo que hubiera imaginado. Ana guardó silencio por un momento. Luego, con voz temblorosa, dijo, no quiero que se vaya. Elías levantó la mirada. Los ojos de Ana brillaban a la luz del fuego, llenos de una emoción que Elías no podía negar. Ana, empezó Elías, pero ella lo interrumpió. Sé que es difícil, dijo. Sé que la gente dirá cosas. Pero no me siento como una niña con usted. Me siento yo misma. Y segura. Lo que siento por usted no es solo gratitud. Es algo más. Elías la miró. Podía ver la verdad en sus ojos. Y sentía lo mismo. El amor que había crecido entre ellos era inconvencional, desafiaba las normas, pero era real. Era el amor de dos almas que se habían encontrado en la oscuridad y se habían aferrado la una a la otra. También siento algo por ti, Ana, dijo Elías, su voz ronca. Algo que no sentía en años. Algo que creía muerto. Pero el mundo es cruel. No nos entenderían. Entonces, ¿nos escondemos para siempre?, preguntó Ana. No, dijo Elías. No puedes esconderte para siempre. Pero quizás podamos encontrar un lugar donde el mundo no nos juzgue tan duramente. Un lugar donde podamos ser nosotros. No hablaron más de eso esa noche. La conversación había abierto una puerta a la esperanza, pero también a la incertidumbre y el miedo. Sabían que el camino por delante sería difícil.
Cruzaron la frontera estatal, adentrándose en un territorio desconocido. El paisaje cambió lentamente, las llanuras áridas dando paso a colinas más verdes, luego a montañas cubiertas de pinos. Elías buscaba un lugar apartado, una pequeña ciudad o pueblo donde pudieran pasar desapercibidos, donde él pudiera encontrar trabajo y Ana un lugar donde empezar de nuevo. Finalmente, llegaron a un pequeño pueblo en las montañas. Era un lugar tranquilo, apartado, donde la gente parecía vivir su vida sin prestar demasiada atención a los forasteros, siempre y cuando no causaran problemas. Elías decidió que este podría ser el lugar. Encontró un pequeño alquiler a las afueras del pueblo, una cabaña modesta pero limpia. No tenía mucho, pero era un techo sobre sus cabezas y estaba lo suficientemente alejado para ofrecer algo de privacidad. Mintieron sobre su pasado. Elías dijo que era un viudo que se mudaba a la zona con su hija para empezar de nuevo después de un momento difícil. Ana se presentó como su hija. Era una mentira precaria, pero necesaria. Elías encontró trabajo en una serrería local, trabajo duro pero honesto. Ganaba lo suficiente para cubrir sus gastos básicos. Ana se quedó en la cabaña al principio, adaptándose a su nuevo entorno. Era diferente del desierto, pero la sensación de seguridad, relativa como era un alivio. Empezó a explorar el pueblo, con cautela al principio, luego con más confianza. Se inscribió en una escuela secundaria local, usando un nombre ligeramente alterado. Elías dudó al principio, pero entendió su necesidad de normalidad, de una oportunidad para el futuro. Ir a la escuela era arriesgado, exponiéndola a preguntas, a la posibilidad de ser descubierta. Pero quedarse escondida para siempre no era una opción. Era un acto de fe en el futuro, en la posibilidad de una vida normal. La vida en la cabaña era simple. Trabajaban duro, comían juntos, compartían las tardes en silencio o hablando de las experiencias del día. La mentira de ser padre e hija les imponía una fachada pública, pero en privado, la intimidad que habían forjado en el desierto persistía. Se cuidaban el uno al otro. Elías velaba por su seguridad, Ana por su bienestar. El amor entre ellos, aunque no se manifestaba abiertamente en público, era una corriente subterránea constante. Era visible en las pequeñas cosas, la forma en que Elías se aseguraba de que Ana comiera bien, el brillo en los ojos de Ana cuando él regresaba del trabajo, los momentos en que sus manos se rozaban accidentalmente y una chispa parecía encenderse. Ana prosperaba en la escuela. Era inteligente y decidida, y aprovechó la oportunidad para aprender. Hizo amigos, experimentó una normalidad que nunca había tenido. Pero siempre era cautelosa, siempre consciente del secreto que compartían, de la precariedad de su nueva vida. Elías la veía crecer, florecer. A veces sentía un dolor agudo, consciente de la diferencia de edad, de los obstáculos que enfrentaban si alguna vez intentaban ser algo más que padre e hija. Pero no podía negar lo que sentía por ella, el amor profundo y protector que se había convertido en una parte esencial de su ser. Un día, el miedo del pasado llamó a su puerta. Elías regresó a casa de la serrería y encontró a Ana sentada en el porche, pálida. Elías, dijo. Hoy en la escuela. Alguien habló de un noticiero viejo. De un padre que abandonó a su hija en el desierto hace un tiempo. Mostraron una foto de ella. Y del lugar donde la encontraron. Elías sintió que el mundo se le venía abajo. La noticia había llegado hasta aquí. La historia, aunque vieja para la televisión, no había desaparecido. Y la descripción, la foto. ¿Alguien te reconoció?, preguntó Elías, su voz tensa. Ana negó con la cabeza. Creo que no. No directamente. Pero. Están hablando de ello. Y yo. Tengo miedo. El fantasma del flaco Ruiz, del sheriff, de la vida que habían dejado atrás, los había alcanzado. Ya no estaban seguros. Esa noche, hablaron largamente. La mentira no podía sostenerse para siempre. Si la historia seguía circulando, si alguien se atrevía a mirar a Ana más de cerca, la verdad saldría a la luz. Y las consecuencias serían desastrosas. Tengo que irme, Elías, dijo Ana, las lágrimas cayendo por su rostro. No puedo seguir poniéndote en peligro. Ya has hecho demasiado por mí. No, dijo Elías, tomando sus manos. No te voy a dejar. Encontramos una salida juntos, o nos hundimos juntos. Pero, protestó Ana. Escucha, dijo Elías, su voz firme. He vivido solo la mayor parte de mi vida.
Creí que no necesitaba a nadie. Pero luego llegaste tú. Y me enseñaste que la vida puede ser diferente. Que vale la pena luchar por algo. Luchar por alguien. Y yo voy a luchar por ti, Ana. Con todo lo que tengo. Las palabras de Elías fueron una declaración de amor y de propósito. Ana lo miró, conmovida hasta lo más profundo. Entendió que su vínculo trascendía las etiquetas y las expectativas sociales. Decidieron que debían adelantarse a la situación. No esperar a que los descubrieran. Necesitaban contar su historia, pero no a cualquiera. Necesitaban a alguien que los escuchara, que entendiera la verdad. Elías pensó en el sheriff del rancho, el corpulento hombre de pocas palabras. No parecía corrupto, solo reacio a complicarse la vida. Quizás, si le contaban la historia completa, si le explicaban la brutalidad del padre de Ana, el abandono, y cómo Elías simplemente la había salvado. Quizás entendería. Era un riesgo enorme. Podían terminar ambos en la cárcel. Pero era un riesgo que tenían que correr. Vivir huyendo, escondiéndose, con la mentira pesando sobre ellos, no era la libertad que Ana anhelaba ni la paz que Elías buscaba. Regresar al rancho era impensable. Pero quizás podían contactar al sheriff, invitarlo a un lugar neutral, contarle todo. Elías escribió una carta. Una carta honesta, relatando los hechos tal como habían ocurrido, desde el abandono de Ana hasta su escape. Explicó por qué lo había hecho, la imposibilidad de dejarla morir, la necesidad de protegerla. Le pidió al sheriff que se reuniera con él en un lugar discreto, lejos del pueblo y del rancho, para hablar. La envió por correo, con el corazón latiéndole con fuerza. La espera fue agonizante. Cada coche que pasaba, cada persona que los miraba en el pueblo, les parecía una amenaza. Finalmente, llegó una respuesta. Un sobreoficial del condado. Elías lo abrió con manos temblorosas. Era una nota corta, firmada por el sheriff. Aceptaba reunirse. Indicaba un lugar y una hora. El lugar era un viejo puesto de vigilancia de incendios en una montaña a medio camino entre el pueblo y el rancho, un lugar solitario y con vistas panorámicas. La hora era al atardecer. El día de la reunión, la tensión en la cabaña era casi insoportable. Ana estaba pálida, pero su mirada era decidida. Habían tomado la decisión juntos y la enfrentarían juntos. Subieron a la camioneta y condujeron hacia las montañas. El camino era empinado y sinuoso. A medida que ascendían, el mundo se extendía bajo ellos, vasto e indiferente. Llegaron al puesto de vigilancia antes de la hora acordada. Era una estructura de madera desvencijada, con una torre que ofrecía una vista de 360 grados. Elías estacionó la camioneta. Se sentaron en el porche, esperando. El sol empezaba a descender, tiñendo el cielo de naranja y rojo. La vista era impresionante. Vieron un coche acercarse por el camino. Era la patrulla del sheriff. Se detuvo. Solo bajó un hombre, el sheriff. Venía solo. Elías se puso de pie, con el corazón martilleando en el pecho. Ana se levantó a su lado, su mano encontrando instintivamente la de Elías y apretándola. Era un gesto silencioso de apoyo mutuo. El sheriff caminó hacia ellos, su rostro impasible bajo el ala ancha de su sombrero. Se detuvo a unos metros. Elías, dijo. Su voz era neutral. Y, la muchacha. Miró a Ana por un momento, evaluándola. Sheriff, dijo Elías. Gracias por venir. Recibí su carta, dijo el sheriff. Es una historia inusual. Es la verdad, dijo Elías. Toda la verdad. La muchacha Ruiz, dijo el sheriff, volviéndose hacia Ana. Tu padre te abandonó. Es lo que dice la carta. Es lo que se rumorea. ¿Es cierto? Ana asintió. Sí, sheriff. Me ató a un cerco y me dejó ahí para que muriera. Su voz era baja pero firme. El sheriff la miró a los ojos. Pudo ver el trauma, pero también una honestidad brutal. Luego miró a Elías. Y usted la encontró. La soltó. Y la trajo aquí. La tuvo escondida. La salvé, corrigió Elías. No la escondí. Le di refugio. Y la he protegido. Su padre volvió a buscarla. Mintió sobre mí en el pueblo. Tuvimos que irnos. El sheriff se mantuvo en silencio, observándolos.
Podía sentir la conexión entre ellos, una lealtad feroz. Podía ver que no había malicia, solo desesperación y necesidad. El padre Ruiz. Tiene antecedentes, murmuró el sheriff, más para sí mismo que para ellos. Maltrato, abandono. No es un buen hombre. Miró a Ana de nuevo. Tienes 16, dices. Pronto 17. Sí, dijo Ana. El sheriff se pasó una mano por la barbilla. La ley era clara en ciertos aspectos, confusa en otros. Una menor abandonada, un adulto que la refugia sin informar. Pero también estaba la realidad de la situación, la crueldad del padre, el peligro al que Ana había estado expuesta. La historia del noticiero. Se filtró, dijo el sheriff. Ha habido preguntas. Oficialmente, tendría que llevarte, muchacha. Ponerte en un hogar de acogida, abrir una investigación sobre tu padre. Todo el papeleo, el lío. Ana y Elías esperaron, conteniendo la respiración. El sheriff los miró de nuevo, esta vez con una expresión diferente, una mezcla de cansancio y una comprensión tácita. Hay veces, dijo, su voz bajando, en las que la ley escrita no se ajusta a la justicia que necesita la gente. Se acercó un paso. Tu padre te abandonó legalmente al atarte a ese cerco, muchacha. Te dejó sin protección, sin sustento. Eso, en mi libro, cancela sus derechos sobre ti. Miró a Elías. ¿Y usted? Actuó con decencia. Algo que no siempre se ve por aquí. Ana y Elías se miraron, la esperanza surgiendo en sus corazones. No quiero problemas, Elías, continuó el sheriff. No quiero un circo mediático. No quiero tratar con el padre de la muchacha. Y no quiero enviarla a un lugar donde pueda estar peor. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de Elías. Te voy a dar una opción. Extraoficial. Olvida la carta. Olvida que estuvimos aquí. Ustedes. Siguen siendo el viudo y su hija que se mudaron a la cabaña. No hay noticieros viejos, no hay padres desaparecidos. Tienen que ser muy discretos. No llamen la atención. Si alguien pregunta, tienen una historia. Si surge algo, me enteraré. Y si resulta que usted, Elías, no es el hombre decente que creo que es, entonces la ley caerá sobre usted con todo su peso. Miró a Ana. Y tú, muchacha. Tienes una oportunidad. Una nueva vida. Aprovéchala. Estudia. Hazte fuerte. No dejes que nadie te quite tu valor de nuevo. El alivio inundó a Ana y a Elías. Era una segunda oportunidad, un indulto silencioso. Gracias, sheriff, dijo Elías, su voz cargada de gratitud. No me dé las gracias, dijo el sheriff. Solo. Vivan bien. Hagan que valga la pena. La muchacha. Necesita un comienzo. ¿Y usted? Quizás usted también. Se dio la vuelta y caminó hacia su coche. Antes de subir, se detuvo y los miró de nuevo. Buena suerte, dijo. Elías y Ana se quedaron de pie en el puesto de vigilancia, observando cómo la patrulla del sheriff descendía por la montaña hasta que desapareció. El sol se había puesto, dejando atrás un resplandor en el horizonte. Se volvieron el uno hacia el otro. El peligro no había desaparecido por completo, siempre existiría la posibilidad de ser descubiertos, pero por primera vez en mucho tiempo, sentían que tenían un futuro. Ana se lanzó a los brazos de Elías, llorando de alivio. Elías la abrazó con fuerza, sintiendo la fragilidad y la fortaleza en su cuerpo. Estamos a salvo, susurró Elías. Por ahora, estamos a salvo. Separados, se miraron. En los ojos de Ana, Elías vio esperanza y un amor puro y sin miedo. En los ojos de Elías, Ana vio ternura, protección y el fin de una larga soledad. La relación entre ellos seguiría siendo compleja, desafiando las etiquetas fáciles. Pero era su verdad. Era un amor nacido en el desierto, forjado en el sufrimiento y la resiliencia. Era el poder transformador del amor que les había dado una segunda oportunidad, una oportunidad para la libertad y la dignidad. Descendieron de la montaña en la oscuridad, no como fugitivos, sino como dos personas que habían enfrentado su pasado y habían sido perdonadas por un presente incierto pero esperanzador. Regresaron a la modesta cabaña que se había convertido en su hogar, un refugio en las montañas donde, quizás, podrían encontrar la paz y construir una vida juntos, paso a paso, un día a la vez.
El rancho polvoriento quedaba atrás, un recuerdo distante de la soledad y el abandono. Aquí, en este nuevo comienzo, tenían el uno al otro, y eso era suficiente. Tenían un hogar, no de paredes y techo, sino de corazones entrelazados que habían encontrado refugio en la tormenta. La verdadera libertad no era la ausencia de ataduras físicas, sino la capacidad de amar y ser amado, de encontrar valor y propósito en medio de la adversidad. Y eso, en el silencio de las montañas, lo habían encontrado. Y así, vivieron. Con cautela, sí, siempre conscientes de la sombra del pasado, pero con una determinación silenciosa de forjar su propio camino. Ana terminó la escuela, sus calificaciones un testimonio de su inteligencia y dedicación. Elías siguió trabajando en la serrería, un pilar de discreción y trabajo duro en el pueblo. En la cabaña, su vida se desarrolló con un ritmo tranquilo. Compartían las comidas, las tareas, los silencios cómodos. Hablaban de sus días, de sus sueños. Ana le contaba a Elías sobre sus clases, sobre sus amigos, sobre el mundo que se abría ante ella. Elías le hablaba de la madera, de las montañas, de la quietud del bosque. La fachada de padre e hija se mantenía en público, una capa necesaria para su protección. Pero en privado, la profundidad de su conexión era innegable. Ya no se trataba solo de protección y gratitud. Había un afecto tierno, un respeto mutuo, una comprensión que trascendía las palabras. Se habían convertido en compañeros, en confidentes, en el ancla el uno del otro. El amor entre ellos no era el fuego descontrolado de la pasión juvenil, sino un calor constante y seguro, una llama que había prendido en la oscuridad y que se mantenía viva con cuidado y respeto. Elías amaba la fuerza y la luz de Ana, la forma en que se negaba a ser definida por su pasado. Ana amaba la bondad silenciosa de Elías, su integridad, la forma en que la había salvado y le había dado un futuro. Sabían que su relación no sería comprendida por la mayoría. La diferencia de edad era un obstáculo, las circunstancias de su encuentro, un escándalo potencial. Pero habían aprendido que la verdadera valía no la dictaba la sociedad, sino el corazón. Habían encontrado valor el uno en el otro, un reconocimiento profundo del ser. Con el tiempo, Ana alcanzó la mayoría de edad. Ese día fue significativo. Era un hito legal, una frontera que cruzaba. Ya no era una menor. Su situación legal se simplificaba, aunque el riesgo de que el pasado los alcanzara nunca desaparecía por completo. Esa noche, Elías le preparó una pequeña cena especial. Comieron a la luz de las velas en la cabaña. Era un momento íntimo, una celebración silenciosa de su resiliencia y su futuro. Ya no soy una niña, Elías, dijo Ana, mirándolo con una mezcla de seriedad y afecto. Lo sé, Ana, dijo Elías, devolviéndole la mirada. Hubo un silencio cargado. La atmósfera entre ellos cambió, la fachada de padre e hija por un momento se desvaneció, revelando la verdad subyacente. Lo que sentimos, empezó Ana, su voz temblando ligeramente. Es real. ¿Verdad? Más real que cualquier cosa que haya sentido en mi vida, dijo Elías, su voz ronca. Esa noche, bajo el cielo estrellado de las montañas, se permitieron reconocer la profundidad de su amor. No fue un momento impulsivo, sino la culminación de meses de cuidado, respeto y conexión forjada en la adversidad. Era un amor que había desafiado las circunstancias y que ahora buscaba una forma de existir en el mundo. Decidieron que seguirían viviendo juntos, no como padre e hija, sino como compañeros de vida. Mantendrían su privacidad, protegerían su verdad de un mundo que podría juzgarlos. Era un camino difícil, lleno de incertidumbre, pero era el camino que elegían, juntos. Ana encontró un trabajo a tiempo parcial después de la escuela. Empezó a ahorrar dinero. Tenía sueños, ir a la universidad, tener una carrera. Elías la apoyaba en todo. Sus sueños se habían convertido en los suyos. El miedo nunca desapareció por completo. De vez en cuando, un coche desconocido se detenía en el camino, una pregunta inusual surgía en el pueblo, y el pánico momentáneo los volvía a asaltar. Pero se apoyaban el uno en el otro, recordándose la fortaleza que habían demostrado. El flaco Ruiz nunca apareció. Quizás temía las consecuencias de sus propios actos o simplemente había seguido adelante, abandonando a su hija de forma definitiva en todos los sentidos. El sheriff tampoco volvió a molestarlos. Parecía que había cumplido su promesa de dejarlos en paz, siempre y cuando mantuvieran un perfil bajo. La vida en las montañas se convirtió en su refugio, en su hogar. Aprendieron a encontrar la paz en la rutina,
La alegría en las pequeñas cosas, una comida compartida, un paseo por el bosque, el simple hecho de estar juntos al final del día. Ana se graduó de la secundaria. Fue un momento de inmenso orgullo para Elías. La vio cruzar el escenario, una muchacha que había sido atada a un cerco en el desierto, ahora de pie con dignidad, con un futuro brillante por delante. Elías estaba sentado en la multitud, invisible para la mayoría, pero con el corazón lleno de una emoción abrumadora. La vio recibir su diploma, un símbolo de su libertad ganada con tanto esfuerzo. Después de la ceremonia, la esperó afuera. Ana corrió hacia él, con lágrimas en los ojos y una sonrisa radiante. Lo abrazó fuerte. «Lo hicimos, Elías», susurró. «Lo hicimos». «Lo hiciste, Ana», dijo Elías, devolviéndole el abrazo. «Tú lo hiciste». Sabían que aún había desafíos por delante. Ana quería ir a la universidad en otra ciudad. Significaba una separación física. Era un paso necesario para su futuro, pero les dolía pensar en estar separados después de todo lo que habían pasado. Decidieron que Ana iría a la universidad, pero que mantendrían su conexión. Elías la visitaría cuando pudiera. Hablarían por teléfono. Su amor, forjado en el desierto y consolidado en las montañas, era lo suficientemente fuerte como para resistir la distancia. El día en que Elías llevó a Ana a la ciudad universitaria fue difícil. Se despidieron con lágrimas en los ojos. Pero en la tristeza de la despedida también había orgullo y esperanza. Ella iba a perseguir sus sueños, los sueños que él le había ayudado a hacer posibles. Elías regresó a la cabaña solo. El silencio era familiar, pero ahora se sentía diferente. Ya no era la soledad opresiva del rancho, sino una quietud llena de recuerdos y de la promesa de un futuro. Sabía que su vida había cambiado para siempre el día en que encontró a Ana atada a ese cerco. Ella le había devuelto la vida, le había enseñado el verdadero significado de la valentía, el valor y el amor. La cabaña se sentía vacía sin ella, pero también llena de su presencia. Sus cosas estaban por todas partes, un libro que había estado leyendo, una taza de café medio vacía, una chaqueta colgada en una silla. Eran recordatorios de la vida que habían construido juntos, la vida que seguirían construyendo, aunque fuera a distancia. Recibía cartas y llamadas de Ana. Le contaba todo sobre la universidad, sobre sus clases, sobre la gente que conocía. Su voz sonaba feliz, llena de energía. Elías la escuchaba, su corazón hinchado de orgullo y afecto. Y de vez en cuando, ella venía a visitarlo a la cabaña durante las vacaciones. Esos eran momentos preciosos. La cabaña volvía a llenarse de risas y conversaciones. Daban paseos por las montañas, cocinaban juntos, simplemente disfrutaban de la compañía del otro. El amor entre ellos se mantuvo, profundo y constante, adaptándose a las nuevas circunstancias. Era un amor que había sobrevivido al abandono, al peligro, a las mentiras necesarias y a las convenciones sociales. Era un testimonio del poder de la conexión humana, de la capacidad del amor para sanar y transformar. Ana se graduó de la universidad. Consiguió un buen trabajo. Había forjado su propia vida, libre e independiente, tal como había soñado. Elías la veía, una mujer fuerte y segura de sí misma, y sabía que todo el riesgo, todo el miedo, había valido la pena. Su historia no era la de un cuento de hadas tradicional. Era más compleja, más real. Era la historia de dos almas perdidas que se encontraron en el lugar más improbable, se aferraron la una a la otra y, al hacerlo, encontraron un camino hacia la libertad y la dignidad que nunca habrían encontrado solas. El rancho polvoriento, el cerco donde empezó todo, se convirtió en un recuerdo lejano, una pesadilla de la que habían despertado juntos. El presente era su cabaña en las montañas, un lugar de paz y aceptación. El futuro era incierto, como siempre, pero ya no lo enfrentaban solos. Lo enfrentaban juntos, unidos por un vínculo inquebrantable, un amor que había demostrado ser la fuerza más poderosa de todas. Elías, el ranchero solitario, había encontrado su propósito. Ana, la muchacha abandonada, había encontrado su valor. Y juntos, habían encontrado un hogar en los brazos del otro. Su amor no era un secreto del que avergonzarse, sino una verdad que llevaban en sus corazones, un recordatorio constante de la increíble resiliencia del espíritu humano y del poder transformador de la conexión. Y así, vivieron. Con sus momentos de paz, sus momentos de desafío, pero siempre juntos, en espíritu y no siempre en presencia física.
Su historia no era un final feliz convencional, sino la continuación de un viaje, un testimonio vivo de que el amor puede surgir de la oscuridad más profunda y que la libertad verdadera se encuentra no solo en escapar de las ataduras físicas, sino en encontrar la conexión y el valor dentro de uno mismo y en el otro. La cabaña en las montañas se convirtió en un símbolo de su refugio, de su paz ganada a pulso. Un recordatorio de que, incluso en un mundo cruel, la bondad, el coraje y el amor pueden florecer en los lugares más inesperados, como una flor en el desierto, hermosa y resistente contra todas las probabilidades. Elías y Ana, dos almas que habían encontrado su camino, que habían redefinido lo que significaba la familia y el hogar, y que seguían caminando juntos, paso a paso, hacia el horizonte. Gracias por acompañarnos en esta intensa travesía de supervivencia, sacrificio y el poder inesperado del amor en las circunstancias más difíciles. La historia de Elías y Ana nos recuerda que la verdadera familia no siempre se define por la sangre, sino por los lazos que forjamos en la adversidad, y que la dignidad y la libertad son batallas que se libran tanto en el exterior como en lo más profundo de nuestro ser. Aquí, en nuestro canal, cada voz cuenta, y la tuya también. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar sobre el significado del hogar, la valentía o el amor en sus formas más puras, dale like. Déjanos un comentario contándonos qué parte te impactó más o qué piensas sobre la decisión de Elías y Ana. Tu perspectiva enriquece a nuestra comunidad. No olvides suscribirte al canal para no perderte futuras historias llenas de emoción y significado. Activa la campanita para recibir notificaciones. Y si crees que alguien más necesita escuchar este mensaje de esperanza, resiliencia y el poder transformador del amor, compártela. Acompáñanos en la próxima historia, donde exploraremos otros rincones del alma humana y los desafíos que enfrentamos en la búsqueda de nuestro propio camino. Hasta entonces, cuídense.